Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Era el mes de junio de 1947. El embajador argentino en la Santa Sede estaba nervioso porque no llegaba la señora. De pronto, apurando su paso, Luis Castiñera le dice: señora, apuremos que el Santo Padre aguarda. Una joven de 28 años entraba al Vaticano y por su cabeza seguramente se cruzarían muchísimas cosas y jamás se le hubiera ocurrido estar frente a un papa y mucho menos ser la primera dama argentina. Evita se encuentra entonces con el Papa Pío XII y conversan a solas. Tenía 28 años. ¿Qué podía imaginar el Papa que estaba recibiendo a una mujer que iba a trascender la historia, y qué iba a pensar esa jovencita que alguna vez allí mismo iba a ver un argentino que por lo que ella hacía desde la fundación, ese joven argentino tuvo dudas entre la fe católica o la política? Y un día, pasando por Flores, Jorge Bergoglio entró y la fe le ganó a esa intuición política que tenía, porque admiraba la obra de Eva Perón y era feliz con las cosas que ocurrían en los mejores años del siglo XX de nuestra República, cuando Perón era presidente y Evita vivía al lado de él, custodiando ese proceso político histórico, inigualable e irrepetible. Esa mujer nació un día como hoy de 1919. Tenía 28 años cuando fue a ver al Papa. Ninguno, ni Perón ni Evita, podían imaginar que jamás alguien que estuviese convencido de lo que el peronismo hacía hubiese superado a ellos mismos y llegado a sentarse en el trono de Pedro. Pero pasó. Y mucho menos, porque hablamos del año 47, donde la mujer argentina no podía ni elegir ni ser elegida, que una mujer de color, afrodescendiente, iba a ser hoy la embajadora argentina en la Santa Sede. Miren, las cosas se unen de una manera increíble y ahora van a ver por qué. Cabo Verde, una colonia portuguesa, prácticamente con pocas posibilidades, cultiva banano, vid y papa, no tiene muchas otras cosas, es un lugar volcánico que está ubicado en la costa noreste del África. Y hasta el año de su independencia, en el 57, vivió como colonia absolutamente manejada por los portugueses. De los tantos inmigrantes de color, una mujer que ni siquiera había nacido en el 47 llegó a la Argentina. Era una de las tantas mujeres de color que venían a un país que en 1813 había abolido la esclavitud y que ni siquiera teníamos gente de color reconocida, al punto tal que alguna vez una mujer de color quiso salir por Ezeiza y la pararon porque decían que era un documento falso, porque no podían creer que era una argentina negra, sin saber, en esa ignorancia de los que la pararon, que los de color estuvieron en la primera línea de la independencia nacional. Sí, hoy hay una mujer de color que es embajadora argentina en la Santa Sede y que va a recibir dentro de unos días a Alberto Fernández, que va a hacer su gira por Europa, sale el sábado. Ya ella estuvo allí como segunda de la embajada cuando Valdés era embajador. Es una mujer que hoy tiene 56 años, que estudió en la UCA, que ingresó a la carrera diplomática en el 93 y que es la primera mujer que representa en la Santa Sede a la República Argentina.
¿qué podía pensar Evita, que iba a haber un papa peronista? ¿Qué podía pensar el papa que estaba frente a una mujer que iba a trascender la historia? ¿Y qué podían pensar ninguno de los dos, que una mujer de color iba a entrar a ver a ese papa argentino casi en una síntesis de nuestra independencia? Un argentino papa y una mujer de color, hija de una mujer de Cabo Verde y de un hombre de nuestro país, representando a la República Argentina. ¿Hay alguna síntesis más de la igualdad? ¿Hay alguna síntesis que pueda plantearse mejor en el natalicio de Evita para decir lo que es querer al semejante y tratar de iguales al sufriente de su pueblo ante los ricos? En aquella gira de Evita, donde vio al Papa y anduvo por Europa, cuando regresó, Perón le preguntó, ¿y qué tal? Y Evita contestó, en Europa cuando los ricos hablan de los pobres, piensan en pobres. Un día como hoy nacía Eva Perón, que no conoció al Fondo Monetario y que justamente nos hicimos socios después que ella no estaba y que Perón cayó luego de haber criminalmente bombardeado el 16 de junio la Plaza de Mayo y el 16 de septiembre producido el golpe de Estado. Y los aviones que bombardeaban llevaban Cristo vence. ¿Qué iglesia era esa? Era la iglesia de las jerarquías que no habían podido aceptar jamás que Evita en un ratito hiciera mucho más que tantos obispos de una iglesia que por los pobres hacía declamaciones, pero que Evita le dio soluciones, y que Perón, por supuesto, las transformó a pedido de ellos. Y entonces, ustedes dicen, ¿por qué? Porque ayer mismo, pagamos 298 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben una cosa? Por esos misterios que tiene la fe, en el año 2015, en el Capitolio norteamericano, el presidente de la Cámara Baja y el presidente del Senado, los dos eran católicos. Se pusieron de acuerdo y lo invitaron al Papa argentino a dar un discurso en el Capitolio ante los nerviosismos demostrados de los republicanos, de la mayoría de los que no eran de fe católica, que estaban muy nerviosos por lo que Bergoglio podía decir en el Capitolio. Nunca había ocurrido que un papa le fuera a hablar al pleno del Congreso yanqui. Y allí estuvo, en septiembre del 2015, el Papa argentino reivindicando lo mismo que reivindicó siempre: mayor distribución de las riquezas, que lo aprendió en la época de Perón. Y saben una cosa, allí estaban John Biden, el actual presidente, que era el titular de la Cámara de Senadores, que fue el que lo invitó al Papa, y otro John Bonner, que era el presidente de la Cámara de Diputados, ambos católicos, cosa muy rara en Estados Unidos. Y esto sirve para que a continuación le lea lo que ha pasado en el Parlamento norteamericano con relación a nuestro país. Legisladores de Estados Unidos solicitaron al Fondo Monetario Internacional suspenda el cobro de la deuda a la Argentina como consecuencia del COVID-19. Se trata de un proyecto de resolución presentado en el Capitolio que incluye a otras monedas del Fondo Monetario Internacional para atenuar las consecuencias económicas y sociales y sanitarias de la pandemia. Cerca de 70 legisladores demócratas presentaron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un proyecto de resolución solicitando a la Casa Blanca que exija al Fondo Monetario Internacional la suspensión de los pagos de todos los servicios de la deuda, capital e intereses, incluido lo de la crisis global causados por el COVID-19, a la República Argentina y a otros países que estén en similares condiciones. ¿Se acuerdan ustedes que pasamos la palabra del Papa hace un día? ¿Se acuerdan que leímos eso mismo hace 2 días?
Hagan la relación. El Papa hablando en contra de la codicia financiera, 70 legisladores del Partido Demócrata, John Biden, presidente católico después de Kennedy, miren todo lo que pasó, que dice que hay que cambiar la lógica del análisis de la economía capitalista, y 70 legisladores de su bancada que ahora dicen no le cobren a la Argentina su deuda y los intereses mientras dure la pandemia. En junio del 47, cuando Evita salió del Vaticano, todas las fotos iban hacia ella vestida de negro como manda el protocolo y con su rostro y una capela tapada, le pedían que mostrara su cara. Evita se recogió el velo que tapaba la cara, puso la cara y le dijo a un fotógrafo en castellano que era español: me gusta más poner la cara ante las necesidades del pueblo, no tanta foto. Y rápidamente se fue al automóvil del embajador argentino. Un día como hoy, nacía Evita.